En este video quiero abordar la pregunta que puede continuar al video anterior. En el video anterior vimos un poco que era crecer espiritualmente después de haber definido qué se entiende como espiritual. Cuando una vez convencido que a lo mejor la parte espiritual puede ser importante y definido cuál sería el escenario correcto para realizarlo, surge la pregunta formal de ¿para qué lo voy a hacer? ¿O para qué me va a servir? El para qué o el por qué asumir un crecimiento espiritual se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Yo solo quiero hacerlo desde 3 de ellos. Hay algunos otros puntos de vista que a lo mejor son un poco más complicados, hay que extender un poco más la conversación y en algún momento lo podemos llegar a hacer. Pero los 3 que quiero abordar son quizás los más importantes, quizás los principales. El primer abordaje del para qué crecer espiritualmente se puede hacer desde nuestro bienestar, desde nosotros como seres energéticos. Nosotros como seres energéticos, todos los que son funciones de vida físicas o biológicas, funciones de vida mentales, emocionales, energéticas, astrales inclusive, dependen de una cantidad de energía, depende de nuestro flujo de energía vital. Cuando nosotros funcionamos normalmente tenemos un caudal de energía, un caudal más o menos fijo, y con eso funcionamos bien. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos algún impacto emocional o alguna preocupación a nivel mental, la necesidad nuestra aumenta de energía, la demanda de energía aumenta. Si nosotros mantenemos ese caudal de canalizar, de recibir energía, pues la demanda adicional, la necesidad adicional se va a llenar gracias al déficit de algunos otros sistemas o algunos otros procesos. Nosotros podemos tratar de sanar restando energía de otras partes. Eso crea cierto desequilibrio y eso puede ralentecer la capacidad de sanar. Cuando nosotros a nivel de nuestro cuerpo energético reconocemos nuestros 7 chakras, recuerden que tenemos más chakras, pero solo lidiamos con esos. En esos 7 chakras tenemos un flujo de energía donde la energía entra por el séptimo, por el Sahasrara, recorre todos los otros 6 chakras, 5 en realidad, recorre los 5 chakras que están dentro de los extremos y alineados en nuestro eje central del cuerpo, alrededor de la columna, cerca de la columna vertebral, y sale por el primer chakra. El chakra base es el que va a, de alguna manera, permitir que esa energía salga. Que la energía salga establece un flujo de entrada. Nosotros tenemos una entrada y una salida de energía. En ese flujo todos los chakras, tenemos el séptimo, tenemos los 5 intermedios y tenemos el primero para completar los 7. En ese flujo energético todos los chakras se alimentan y toman la energía necesaria para las diferentes funciones de vida. Entonces, cuando hay alguna demanda, pues el chakra va a necesitar más energía y eso a lo mejor lo hace a costa de las energías que utilizaría otro chakra. Una forma ideal sería que cuando nos enfrentamos a una exigencia adicional, tengamos la capacidad de canalizar más energía, tengamos la capacidad de un caudal mayor de energía. Eso se puede conseguir con terapias energéticas, terapias complementarias energéticas. Cuando eso sucede, cuando una persona recibe algún tipo de terapia energética, lo que se está haciendo es dándole mayor energía para que los sistemas energéticos se conserven y además el sistema que está demandando energía, la función que está demandando energía, la tenga para sanar. Pero ¿qué tal si nosotros no solo recibimos, no hay que desestimar nunca una buena terapia energética, pero ¿qué tal si nosotros, además de recibir energía adicional, nosotros aumentamos nuestra capacidad de canalización, nosotros aumentamos nuestro caudal de energía? Si nosotros llegáramos a hacer eso, si nosotros tuviéramos un canal de energía mayor, una canalización mayor de energía, tuviésemos la capacidad de sanar mucho más rápido y tendríamos la capacidad de mantenernos más tiempo con bienestar. Pudiéramos sanar más rápido. Acuérdense que el concepto de sanar para mí no es la ausencia de enfermedad. Estar sano no significa
no enfermarse. Estar sano significa que a pesar de que uno se enferme, uno tiene la capacidad de recuperarse más rápido. Ese es el concepto real de sanar, mejor dicho, de estar sano. Estamos sanos cuando tenemos la capacidad de recuperarnos más rápido, no cuando nos enfermamos menos. Entonces, si ese caudal lo pudiéramos aumentar, nuestra capacidad de estar sano sería mucho mayor. Y precisamente el crecimiento espiritual permite cumplir ese deseo de aumentar nuestro canal energético, de nuestro caudal, nuestro flujo energético. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza de forma seria y comprometida lo que se conoce como un camino de crecimiento espiritual, cuando uno comienza a enfocar parte de su vida a mejorar esa relación con Dios, lo que estamos haciendo a nivel energético es ampliando nuestro séptimo chakra. Todo lo que es espiritualidad, todo lo que es esa conexión con Dios se maneja en el Sahasrara, en el séptimo chakra. Mientras más trabajamos esa parte de nuestra vida, nuestro séptimo chakra va a estar mucho más grande. Si este chakra está mucho más grande, la capacidad de entrada de energía en nuestro sistema, la capacidad de canalización aumenta. Si tenemos entonces una vida de crecimiento espiritual y eso ensancha nuestro séptimo chakra y permite que nuestro flujo energético sea mayor, lo que vamos a producir es que tengamos mayor energía. 1, para mantenernos bien y 2, para sanar en caso de requerir energía adicional. Este aspecto energético es suficientemente importante para la mayoría de las personas. De hecho, no se maneja mucho, pero es toda una realidad lo que estoy diciendo de que un camino de crecimiento espiritual permite estar más sano, te permite recuperar más fácil de las situaciones. Pero cuidado, es un camino de crecimiento espiritual real, comprometido. No estamos hablando de asumirlo cuando se pueda, no estamos hablando de asumirlo cuando se tenga tiempo o cuando no se tenga nada que hacer. Definitivamente es un esfuerzo porque es un ejercicio, termina siendo un ejercicio de vida, tratar de redefinir o reafirmar o fortalecer nuestra relación con Dios. Entonces, esa razón es suficientemente válida para enfrentar un crecimiento espiritual, el permitirnos estar más sanos y sanar en caso que tengamos algún malestar, alguna dolencia. Ese es el primer caso. Un segundo caso, un segundo por qué enfrentar un crecimiento espiritual, asumir un crecimiento espiritual, empieza por nuestra vida cotidiana. Todas las situaciones que nosotros podemos vivir, por supuesto algunas serán buenas, otras serán un poquito más complicadas, requieren de nosotros enfrentarlas. A nosotros muchas veces nos cuestan las situaciones difíciles enfrentarlas o a lo mejor salir airosos o salir con bien de esas situaciones. Muchas veces la vida se nos presenta con situaciones difíciles y nosotros hacemos todo lo que podemos, nosotros inclusive con todo lo que sabemos tratamos de entenderla, argumentarla, tratar de mejorarla y muchas veces no lo logramos hacer. La vida siempre nos permite situaciones a nosotros como seres espirituales que deberíamos enfrentar de forma espiritual. ¿Bien? Nosotros creemos que la vida se enfrenta con una actitud mental positiva. Nosotros creemos que la vida se enfrenta solo con buenos sentimientos y muchas veces en esos intentos llegamos a fracasar. No voy a dar ejemplo, cada quien se lo puede argumentar a nivel personal. ¿Cuántas veces de forma inteligente no hemos actuado en diferentes situaciones y hemos salido perdiendo? ¿Cuántas veces de corazón hemos actuado en diferentes situaciones y a lo mejor nos llevamos las tablas en la cabeza? Definitivamente la mayoría de las situaciones de vida hay que enfrentarlas desde otra óptica. Cuando nuestra mente es la que ve la situación, la que la argumenta la situación y la que da propuestas para abordar la situación, en algunos casos funciona, pero en otros no.
De la misma forma, cuando nuestro corazón o nuestras emociones son los que se implican totalmente en las situaciones, algunas veces da resultado, pero la mayoría no. Hay una forma óptima que, decirlo yo, a lo mejor no tiene ningún sentido, solo experimentándolo uno se da cuenta. Hay una forma óptima de enfrentar la vida, que es con argumentos espirituales. Cuando uno comienza un crecimiento espiritual, la actitud, y es de forma automática que ocurre, la actitud de cómo ver la vida, la actitud de cómo sentir la vida y la actitud de cómo enfrentarla, sobre todo las situaciones difíciles, empieza a ser diferente. No es un argumentarse, un creerse y un actuar intencionado, no lo es. Definitivamente el crecimiento espiritual produce cambios internos que automáticamente empiezan a articular una forma diferente de ver la vida. Cuando una persona comienza a tratar todas sus situaciones, repito, y sobre todo las situaciones difíciles, desde la óptica espiritual, uno empieza a darse cuenta que las situaciones empiezan a resolverse mucho más rápido. Decirlo parece una promesa vacía, repito, deberían experimentarlo, pero las situaciones empiezan a sentirse menos agresivas. Siempre digo que las situaciones son situaciones. Las situaciones, más allá de ser buenas o malas, son buenas o malas en función de cómo nosotros las percibimos o cómo nosotros las asumimos o lo que sentimos como agresión de ellas. Si nosotros somos los que cambiamos, las situaciones que están afuera pueden empezar a quedarse simplemente en situaciones, ¿ok? Uno cree muchas veces que tenemos que resolver las situaciones, por supuesto que hay que tratarlo de hacer siempre y cuando dependa de nosotros. Hay que tratar de resolver las situaciones, pero más allá de tratar de resolverlas, tenemos que buscar fortalecernos a nosotros. Muchas veces nos sentimos agredidos o nos sentimos heridos por situaciones que son simplemente eso, situaciones que a lo mejor son malas para nosotros solos. Una misma situación puede ser agresiva hacia una persona y puede ser totalmente inocua hacia otra persona. Eso quiere decir que la situación no es ni mala ni buena. La diferencia está en la persona que ve o que siente o que asume o que confronta la situación. Entonces el crecimiento espiritual te va a dar, repito, no herramientas, te va a dar una actitud interior diferente para asumir las situaciones de vida que te suceden. Muchas veces en terapia encuentro personas que acuden a la terapia con algún problema de pareja, algún problema de interacción humana, algún problema de no saber qué hacer en alguna situación, y el único enfoque que puede llegar a ser válido es el crecimiento espiritual. Muchas veces, esto es un poquito más difícil de entender, muchas veces las situaciones permanecen en nuestra vida hasta que nosotros aprendamos sobre ellas. Una vez que nosotros empezamos a aprender cómo lidiar espiritualmente con esas situaciones, las situaciones pueden llegar a disolverse. ¿Okay? Esto a lo mejor no se cree, pero esto es una verdad mística. Las situaciones son producto de lo que nosotros a lo mejor necesitamos aprender, nosotros individuos y nosotros colectivos. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo interior, las situaciones a lo mejor pierden validez, pierden vigencia, y el universo lo que hace es eliminarla. Eso pasa muchas veces. Y si bien hay situaciones que a lo mejor no dependen directamente de nosotros, sí, en todas las situaciones donde nos veamos sumergidos, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo dentro de nosotros que podamos fortalecer. Y ese fortalecimiento no es ni un fortalecimiento mental, no es un fortalecimiento emocional, ni siquiera es un fortalecimiento energético, sino tiene que ser un fortalecimiento espiritual. Recuérdense que mientras nosotros vamos aprendiendo espiritualmente de diferentes situaciones, la capacidad de abordar de forma automática situaciones a futuro, abordarla con bien, pues aumenta. Nosotros nos volvemos mucho más inmunes a las situaciones. Esa es una frase
que yo siempre utilizo, el crecimiento espiritual crea inmunidad hacia las situaciones. La inmunidad no quiere decir apatía ante las situaciones. Inmunidad quiere decir que la asumes, pero no te sientes agredida por las situaciones. Y esta es una necesidad muy vigente en nuestra sociedad actual. Nosotros vivimos y nosotros sentimos peligros y sentimos agresiones donde sea y por donde sea. Definitivamente no hay que abordar directamente las situaciones, deberíamos comenzar por fortalecernos nosotros. Cuando nosotros nos empezamos a fortalecer con crecimiento espiritual, vamos a ser más efectivos. Y no solo más efectivos abordando las situaciones, vamos a ser mucho más eficientes abordando las situaciones. Este segundo por qué o para qué crecer espiritualmente es muy importante. El crecer espiritualmente, en el primer caso, nos ayuda a mantenernos más sanos, y en este segundo caso, en esta segunda razón, nos ayuda a hacernos más inmunes a las situaciones, a vivir con un poco más de paz. Definitivamente esa es la palabra clave, vivir con mayor paz. Recuérdense que la paz no se define nunca como ausencia de problemas. La ausencia de problemas puede ser más parecida a lo que se conoce como felicidad. Felicidad es un término más terrenal. La paz es ese estado de tranquilidad que se consigue a pesar de estar sumergido en problemas. Si estamos sumergidos en problemas, repito, tenemos que tratar de resolverlos siempre. Pero es muy diferente hacerlo desde un estado de paz, que eso lo da el crecimiento espiritual, o de un estado, una sensación de agresión, que es manejado por todos nuestros procesos mentales. Entonces ese estado de paz ante las situaciones, ese estado de inmunidad, que no significa apatía en las situaciones, es el segundo por qué nosotros podemos optar por un crecimiento espiritual. Y la tercera y última razón que quiero mostrarles esta noche, a lo mejor es la más importante, pero desafortunadamente es la menos aceptada, o digamos la menos comercial, y es en nuestro sentido de trascendencia. Cuando nosotros en algún momento de nuestra existencia entendemos que nosotros somos espíritu, que nosotros estamos aquí en esta tierra literalmente de paso, ¿bien? Nosotros con suerte podemos durar 80, 90, 100 años. Ese tiempo de paso generalmente se vuelve el motivo de nuestra vida. Nosotros luchamos, nosotros nos esforzamos para que esos 80 años sean perfectos. Nunca terminan siéndolo. Por supuesto que tenemos momentos buenos y momentos difíciles, pero nunca terminan siendo perfectos. Pero, ¿qué tal cuando se terminan esos 80 años, esos 90 años? El estado posterior, ¿qué pasó con ellos? ¿Acaso nos esforzamos por estar mejor después de morir? Definitivamente no. El enfocarse para ese estado trascendente, el enfocarse o el preocuparse, no cabe la palabra preocuparse, el ocuparse de saber cómo vamos a estar después de morir. Eso es lo que define un estado de trascendencia, una conciencia de trascendencia. Ese ocuparse, como digo, de cómo vamos a estar, tiene que empezar por crecimiento espiritual. Recordemos que en un video anterior hablamos sobre la permanencia del espíritu, lo que somos a nivel biológico, lo que somos a nivel mental, lo que somos a nivel emocional e inclusive lo que somos a nivel energético, pues desaparece en el momento que morimos. Así de sencillo, desaparece todo. Y quedamos esa parte de alma unida al espíritu que sí se va a mantener. Se va a mantener, repito, si creemos en la reencarnación se mantiene vida tras vida, y si no, se va a mantener en un punto que podemos llamar eternidad. Pero cuando vencemos o cuando cumplimos esos 80, 90 años, ¿acaso nos habremos preparado para ese otro trozo de vida que sí es eterna, o por lo menos es más duradera y más trascendental que estos 80 años? Definitivamente no lo hacemos, no nos preparamos. Allí, para esa preparación luego de la muerte, para esa preparación para la vida trascendente, en las religiones hablan que esa vida es la vida real. Esta vida que estamos aquí de forma humana es una vida de mentira, una vida imaginaria.
una vida que es pura ilusión. Para nosotros prepararnos para esa vida tenemos que enfrentar un crecimiento espiritual. Tenemos que comenzar a fortalecer nuestro espíritu. Este porqué trascendente en realidad es lo más importante. Bien, uno se puede preparar mucho, uno se puede esforzar a nivel emocional y en cualquier día la vida se nos va. Bien, a lo mejor no hicimos la tarea, a lo mejor ni siquiera llegamos a formarnos en los estudios, a lo mejor ni siquiera llegamos a trabajar suficiente, a lo mejor ni siquiera llegamos a amar suficiente. O sea que el tiempo que invertimos en esas tareas simplemente se perdió, pero tratando de sobrellevar de forma exclusiva esas tareas olvidamos al espíritu. Deberíamos enfocarlo como una actividad de vida también. No solo mantenernos sanos físicamente o activos o crecer o esforzarnos, no solo preparar la parte mental, no solo tratar de estar bien emocionalmente, sino también el espíritu es importante. En el momento que nos llega la muerte, todo lo demás desaparece y lo que hayamos hecho con nuestro espíritu es lo que nos va a quedar. ¿Bien? Entonces, ese punto a nosotros parece que nos da mucho miedo pensar en la muerte. Preferimos ni siquiera nombrarla y por lo tanto ni siquiera consideramos formarnos o prepararnos para ese momento y queremos vivir con gringolas en nuestra realidad física. ¿Okay? La opción de que, o el argumento de que no existe más allá nada de la muerte, no es un argumento válido, es simplemente un argumento del terror que nosotros tenemos a lo desconocido. Nuestra cultura no nos ha preparado para morir. Nuestras religiones muy pocas nos preparan para morir y todo se enfoca en mi bienestar mientras mantengo una vida biológica, mientras mantengo una vida terrenal. Eso no está mal, el problema se va a presentar cuando uno muere. ¿Bien? Entonces, ese es un tercer por qué o un tercer para qué crecer espiritualmente. Cuando uno asume un crecimiento espiritual real, lo que uno está haciendo directamente es prepararse para ese momento trascendente, para esa trascendencia hacia lo que se conoce como el más allá. Eso debería ser la motivación real para crecer espiritualmente. Vale el estar más sano, vale el tener esa capacidad de enfrentar a las situaciones de vida para no sentirlas de tanta agresión hacia nosotros, pero también vale prepararnos para luego de morir. Las tres opciones están dadas. Los tres para qué crecer espiritualmente son totalmente válidos. Cualquiera de estos argumentos pueden ser válidos para ti. Lo que sí puedes hacer es combinarlos para convencerte, pero lo que sí debes hacer es no dejar pasar ni un solo día más. Cuando nosotros estamos aquí en nuestro cuerpo terrenal, tenemos un único recurso no renovable y eso es el tiempo. Tenemos una cantidad de tiempo cuando nacemos y cada segundo que pasa, cada hora que pasa, se va agotando. ¿Bien? No podemos perder ni un solo minuto, no podemos perder ni una sola hora para crecer en espíritu. Debería ser una tarea prioritaria junto con nuestro desarrollo como seres humanos, pero debería ser una tarea prioritaria porque eso es lo más seguro que vamos a tener. Nosotros vamos a terminar en espíritu. Nosotros vamos a terminar fuera de este cuerpo terrenal. Y cuando estemos allá, simplemente tendremos lo que hayamos cultivado mientras estamos vivos. Entonces, por favor, piénsalo. Tienes los tres argumentos de por qué crecer espiritualmente, pero no pierdas ni un segundo más. Esto era el video que quería mostrarles para hoy. Continuaremos haciendo más de esta serie de crecimiento espiritual. Y como siempre, te agradezco el estar aquí acompañándome y debajo te voy a dejar las referencias para que nos sigan, las referencias de algunas redes sociales. Te agradezco que si te gustó le des al botoncito de me gusta y por supuesto si te gustó aún más que compartas el video.
Te invito a que poco a poco me ayudes a crear esta conciencia de necesidad espiritual. Es muy importante y muchísimos de los problemas que nosotros hoy tenemos como seres humanos se resuelven si nos comenzamos a reconocer como seres espirituales. Muchísimas gracias por todo. Dios te bendiga. Namaste y nos vemos pronto.